alabamos en el nombre de Jesús. Muchachos, muy buenos, iba a decir días. Me acabo de levantar ahorita, llegué muy cansado de estar trabajando allá en el terreno, en el auditorio. Estamos sembrando árboles junto con otros compañeros ahí del ministerio y me quedé bien dormido. Dije, Doris, ahí me despiertas a las 7 y eran las 7 exactamente cuando Doris me despertó y me dice, Doris, ánimo, levántate, hay mucho por hacer. Me sentí como cuando Elías estaba en la cueva y Doris me estaba dando ahí, levántate, ya me trajo mi té. Y todo Doris aquí. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Tuvimos una salida, estamos saliendo casi cada semana a algún estado. Aquí en México, a visitar iglesias del ministerio en Monterrey. Ya fuimos a 2 lugares también a Monterrey. Y ahora fuimos para Irapuato, estuvimos en Irapuato predicando la palabra de Dios. Espero que hayan visto lo que compartimos allá en Irapuato. Cada vez se pone mejor. También venimos de la partida con el pastor Damián, también lo visitamos. Hemos visitado tantos que de repente ya no me acuerdo dónde hemos estado. Ministerio Impacto de Gracia desde Saltillo, Coahuila, sede del avivamiento que Dios prometió que iba a traer a todas las naciones. Lo estamos viendo, ya está aquí con nosotros, ya está el río de Dios metiéndose de una manera poderosa y estamos viendo el avivamiento que está en Kentucky en estos días. Los periódicos no dejan de hablar, la televisión, los medios no dejan de hablar, que estamos en el 2023 y está un avivamiento tremendo en Kentucky, en Estados Unidos. Gente llegando, comenzó con una oración normal y ya llevan horas y horas y días alabando y glorificando a Dios, gente viajando de un lado en avión para ver lo que está sucediendo. Hemos escuchado de avivamientos en muchos lugares, en muchos años pasados, pero hoy estamos viendo otro más en Estados Unidos. En Kentucky está sucediendo algo tremendo, pero yo les quiero decir algo, no solamente en Kentucky está pasando eso, hermanos, amigos, pastores, en México también ya está cayendo la gloria de Dios de una manera poderosa. Ustedes pueden ir a Monterrey, la Iglesia del Cielo, con el pastor Emanuel, estuvimos platicando con él y vean los videos de lo que está pasando, métanse, busquen Iglesia del Cielo Church, busquen por favor para que vean milagros increíbles que están sucediendo ya hoy, así como en Estados Unidos, también en Monterrey, en la Iglesia del pastor Emanuel. Tiene un año y miles que están llegando, gente viniendo de otros países, pagan su boleto de avión, llegan, se quedan y ven y se regresan a su país de origen. Ya está sucediendo en México también. Bendito sea su nombre. En Chetumal, nido de águilas, el sur de México, hermano, la puerta, la entrada para México. Hay un avivamiento tremendo en Chetumal, nido de águilas, con el pastor Alberto, la pastora Yolanda, la gloria de Dios cayendo. En Monterrey, la puerta norte también, un grande avivamiento, hermano. Tenemos que ver, avivar la llama todos, vamos a ver qué está sucediendo también ahí, porque a veces hablamos de que está en otro país, está en Estados Unidos, está en Canadá, está en Aletón, pero México ya está viendo el río de Dios. Ya lo estamos viendo, lo hablamos, lo predicamos, se profetizó, pues ya estamos en el río de Dios. Ahora depende de nosotros si nos metemos solamente los pies, los tobillos, la rodilla, la espalda. Métete a la gloria de Dios, hermano. Yo estoy emocionado. Y hablé con el pastor Emanuel y le dije, ¿sabes qué? Voy a traer un montón de gente, de pastores, para que vean la gloria de Dios. Los ciegos viendo, los paralíticos levantándose ahí, viendo milagros increíbles. La gente con cáncer siendo limpia, gente que va con sus bolsas también a ese lugar porque no están desahuciados. Dios los restaura en ese momento. Vean los milagros que están pasando ya en ese lugar. Y dice, tenemos un año y ya hay miles y miles llegando a ese lugar. La gloria de Dios cayendo de una manera poderosa. Estoy emocionado. Le digo a Doris, ¿y qué voy a compartir hoy? Dice, amor, te toca una serie nueva. Y le dije, ¿y qué es la serie nueva que me toca? Porque no sé qué voy a estar compartiendo. Pero te digo una cosa, yo estoy empapado de la palabra de Dios. Yo voy escuchando todos los días predicaciones, escuchando la Biblia en línea, en audio, la voy escuchando donde quiera que voy.
La verdad es que yo no soy de ir manejando y escuchando radio o música. Sí me gusta la música cristiana también. No digo que no. Que alguno va a decir, oye, tampoco le gusta la música cristiana. Sí, pero yo amo ir escuchando líderes de Dios todo el camino. 8 horas escuchando a uno, 8 horas escuchando a otros de regreso. La palabra de Dios para mí es como mi medicina, mi alimento. Y de verdad, cuando dice Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy seguro que la palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece, aunque no comamos comida física. Y sé que está hablando espiritualmente, ahí sí lo entiendo. Pero yo de repente le digo a Doris, es que no tengo hambre, pero estoy ahí meditando y de repente mis ojos se van y me dicen, ¿qué piensas? La verdad es que yo me estoy predicando solo. Yo voy manejando y me voy riendo y levanto mis manos manejando y digo, ¡amén! Y Doris ya sabe que estoy loco. Le digo, ¿verdad que estoy loco? Dice, sí, amor. Y le dije, y apenas me estoy poniendo loco. Me dice Doris, no, ya estabas. Ya estabas loco. Y dice Doris, por eso me casé contigo, porque eres un loco. Y la verdad es que yo me voy predicando y tengo mi avivamiento solo ahí en el carro y voy llorando. Y te digo una cosa, si tú vas a una congregación para alabar a Dios, para glorificar a Dios, solamente estás haciendo un show. Solamente vas a hacer un show ahí. Y está bien, corre, alaba, glorifica a Dios corporalmente con los hermanos. Pero hasta que tú no alabes a Dios donde estés solo, hasta que no glorifiques a Dios tú solito ahí cuando vas manejando y alabando a Dios, hasta que no derrames tus lágrimas solito, esa es la verdadera adoración, esa es la verdadera alabanza, esa es la verdadera reunión y culto, si se puede decir, cuando nadie te ve, solamente tú y Dios, y vas teniendo tu reunión, tu avivamiento, tú ahí solito, es en verdad cuando estás alabando a Dios. Y la presencia de Dios yo la he sentido más grande cuando voy manejando. Y a veces le digo a Doris, no quisiera que esta carretera se acabara. Quiero seguir manejando porque voy meditando y pensando en la gloria de Dios. Y prepárate para lo que viene, para las siguientes 10 horas de lo que vamos a estar viendo. Y estoy tan emocionado que normalmente no hago tanta introducción, pero es la primera clase, dice Doris. No sé si se alcance a ver ¿se ve en la pantalla, Doris? Más o menos, bueno, no se alcanza a ver. Estos fueron los 3 sermones que estuve compartiendo en la iglesia en Irapuato. Tuvieron 3 reuniones, pues tienen 3 reuniones porque tienen mucha gente. Prediqué, se me dice que eran como las 10, luego a las 12 y luego como a la 1, 2 de la tarde, más o menos fue eso. ¿Pero qué enseñé? Estuve hablando acerca de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, acerca de lo que Dios nos dio como una gran responsabilidad a nosotros. Y por favor, vamos a ir viendo todo eso, así que déjenme divagar un poco en estas 10 horas. Bueno, 10 horas como que es bastantito, ¿verdad? Déjenme divagar un poco, porque quiero que toda esta palabra que voy a estar hablando, que vamos a estar hablando, porque Doris me va a estar acompañando con unos comentarios aquí, sea algo que te transforme. ¿Cómo se va a llamar esta serie? Reformando el entendimiento. Reformando el entendimiento. Transformando el entendimiento. Es la clase número 1. Clase número 1. Y vamos a estar viendo muchas cosas que hay en el pueblo de Dios que nos tienen atados. Corporalmente hay enseñanzas que nos tienen atados, que nos tienen sometidos, que nos tienen controlados, que no nos dejan realizar nuestros sueños, nuestras visiones, nuestras metas, nuestros propósitos. Y no estoy hablando de un líder que te diga no. Te estoy hablando de enseñanzas ahora, de doctrinas que existen, que se han levantado desde los mismos púlpitos para tener al pueblo de Dios atado, esclavizado, encadenado, encarcelado por algo que alguien dijo. Y como los vemos con
ministerios grandes, si se puede decir, haciendo grandes cosas. Espero me explique con esto que le estoy diciendo. Decimos amén a todo. Decimos amén a todo. Y quiero decirte algo. Mira, yo ya tengo 28 años en el ministerio. 28 años predicando la palabra de Dios. Cuando comencé a predicar la palabra de Dios, yo dije, yo soy evangelista. Y sí, fungí como evangelista muchos años, mucho tiempo, y vi mucha gente venir a Cristo, vi mucha gente venir a Cristo, y yo sentía un gozo en mi corazón, porque la palabra de Dios dice que si un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Sentía un gran gozo y decía, ya me gané 10, ya me gané 15, ya me gané 20, ya me gané 50, y a veces había un montón de gente que venía, y yo me sentía, oh, ya me gané un montón de gente, pero como era inexperto en la palabra de Dios, ganábamos mucha gente para Cristo y los dejábamos como abortivos. Porque solamente nos los ganábamos para Cristo y ellos venían con sus ideologías, con sus creencias de allá, venían con tantos pensamientos cerrados de allá. Y nada más los metíamos a una iglesia y los cristianizábamos. Y ahí los dejábamos. Y no había una persona, un pastor, no estoy generalizando porque sí hay buenos pastores que instruyen con la palabra de Dios. Pero hay un montón de líderes llamados siervos de Dios que solamente hablan de experiencias, que solamente hablan de testimonios, que solamente hablan de lo que hacen, de lo que hicieron, de lo que van a hacer y muy poco de la palabra. Y esa gente que nos ganábamos para Cristo Jesús, nada más los dejábamos como abortivos. Y luego al principio traían el fuego, las ganas de conocer de Dios. Y pastor, ¿en qué le ayudo? Pastor, ¿en qué le sirvo? Y vamos a barrer, vamos. ¿Cuántos conocen personas que vienen así a la iglesia? Pero como no tenemos palabra, a veces no tenemos nada que dar, estamos haciendo hasta chistes en el altar. Estamos haciendo hasta shows en el altar. Estamos trayendo... Un predicador de antaño dijo, vendrán los tiempos que en vez de que haya predicadores de la palabra de Dios en los altares, tendrán payasos entreteniendo gente. Porque no tiene nada que dar. No me malinterpretes. Yo cuando estoy predicando, trato de tener a la gente también riéndose cuando estoy compartiendo la palabra de Dios. Pero estoy compartiendo la palabra de Dios. Y de repente me dicen, oye, si ese chiste, no sé, se me salió. Pero no estoy contando chistes todo el tiempo. Y es más, yo quiero omitir. Si tú eres una persona que sale y eres muy gracioso para predicar y la gente se ríe, qué bueno, gloria a Dios por ti. Pero hay que tratar de ser representantes de la palabra de Dios en los altares todo el tiempo. Representantes de la palabra de Dios en los altares todo el tiempo. Te lo repetí 2 veces, ¿ok? Porque traemos gentes convertidas y está muy bueno. Pero ahora sigue el proceso más importante, hermano. Reformar el entendimiento. Reformar el entendimiento. Porque después que se quedan las personas, Jesús vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Y no van a poder disfrutar de esa vida en abundancia hasta que no reformen su entendimiento. A través del entendimiento, a través de la palabra de Dios, a través de renovar nuestra forma de pensar, es como vamos a manifestar la gloria de Dios en este lugar, aquí en la tierra. Es la introducción. Y me da tanta tristeza decir que hacemos campañas, hacemos eventos y a veces lo que más nos importa son números. Números. Qué tristeza. En vez de tener discípulos, gente transformada de aquí. Una gente que es transformada se vuelve en un discípulo. Un discípulo que es transformado se vuelve en una señal que todos van a seguir. Una señal se convierte en un maestro, se convierte en un ministerio y todos tenemos ministerios diferentes. Yo creo que hay más ministerios que los 5, perdóname. Hay algunos que dicen es que ya ni existen los 5. Yo creo que hay más ministerios.
Y nos enfocamos en esto y a veces hasta nos peleamos por los 5 ministerios. Es que yo soy, es que yo tengo y Dios me usa y nos estamos peleando, hermano. El ministerio de barrer también yo creo que es un ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Algunos tienen ese don, ese talento, ese llamado y ese ministerio en la cocina también. Yo tengo un gran equipo que hay algunos que dicen, hermano, yo no quiero predicar, yo quiero cocinar. Y le digo, cumple con tu ministerio. Cumple con tu llamado. Hay algunos que trabajan y le echan un montón de ganas a cosas que nosotros no sabemos. Ellos que cumplan su ministerio. Y acabo de platicar con un pastor que ahorita vino a dar la conferencia a los pastores de todo Coahuila. Se juntaron los pastores. Lo llevé a Monterrey. Y él me decía, mira Ricardo, ¿sabes cuál es el gran problema que veo con los pastores en México? Que están haciendo su obra y su labor, pero cada quien en su cuartito, cada quien en su lugarcito. Dice, cuando dejemos ese cuartito y nos veamos como un cuerpo en Cristo Jesús, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Y me decía, mira, aquí está el pastor Emanuel de la iglesia que le estoy diciendo el cielo, estábamos comiendo todos, y bien chavo, y dice, Dios lo está usando en milagros ahorita para el avivamiento en Monterrey. Dice, imagínate que yo diga, pues yo también quiero eso, Dios. Dice, no, ¿todos hacen milagros? No, dice el apóstol Pablo. ¿Todos hablan en lenguas? No. ¿Todos profetizan? No. Todos tenemos el mismo llamado, el mismo don, hermanos, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y yo siempre les digo, no importa quién lo haga, pero que se haga. No importa quién lo esté haciendo, pero que se haga, hermano. Y dice el pastor Héctor, imagínate que yo me llene de celos con él y le diga, ¿y por qué nada más contigo? Y así hay muchos líderes, hermanos, llamados hijos de Dios, que cuando ven la gloria de Dios cayendo en algún lugar, en vez de empujarlo, en vez de ir y darle ánimo, lo criticamos. Y es que por eso le está esto, y son bien libertinos, y míralo, y comenzamos a matarnos nosotros mismos, hermano. Y dijo el pastor, Dios lo está usando en milagros poderosos ahorita. Yo no funjo en eso. Dice, yo vengo y consolido a los pastores nada más, les doy palabra de sabiduría a todos para que sigan echándole. Y tú, Ricardo, eres maestro. Tú enseñas la palabra, destapa esos huecos que tiene el cuerpo de Cristo. Dice, y yo le digo, pues yo tampoco me voy a meter en los zapatos de él. Si Dios lo está usando en ese momento para milagros, vamos a apoyarlo en el nombre de Jesús, porque hay un gran avivamiento en aquel lugar. Y yo funjo en lo que Dios me llamó, la enseñanza. Cada quien en su área, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ministro que me estás escuchando, porque sé que hay mucha gente que se mete después, esporádicamente, te digo una cosa, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y no importa dónde estés, pero que descienda la gloria de Dios. Aquí, en Estados Unidos, en Chetumal, en Monterrey, en Honduras, en Argentina, en Chile, donde sea, pero que ya está cayendo esa gloria y vamos a meternos al río de Dios. Amén. Así que a renovar nuestro entendimiento, reformando el entendimiento. ¿Listos? Yo creo que ya fue mucha introducción. ¿Mandé? 15 minutos. Nada más 15 minutos. ¿De qué vamos a estar hablando en estas 10 horas? Vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios. Doris dice, amén. Te voy a estar enseñando que Dios no es culpable por lo que sucede, por las cosas malas que pasan. Te voy a estar enseñando que Jesucristo vino a darnos una vida y una vida en abundancia y cómo es que la podemos disfrutar. Porque hay algunos que disfrutamos la vida cristiana, mientras que otros la sufren. Y queremos ayudar a los hermanos, hijos de Dios, a que no sufran la salvación, sino que la disfruten. Y todo está al reformar nuestro entendimiento. Escúchame. De la manera en que tú concibes a Dios en tu pensamiento, es de la manera que lo vas a reflejar en la tierra.
Si tú crees que es un Dios bueno y que está contigo todos los días de tu vida, vas a tener paz, seguridad y confianza en tu cabeza. Y si tú tienes paz, seguridad y confianza en tu cabeza, lo vas a demostrar con tu esposa, lo vas a demostrar con tus hijos, y esa paz y esa tranquilidad se va a transmitir. Como tú concibas a Dios aquí en tu cabeza, es como lo vas a manifestar. Si crees que es un Dios que se tiene que ganar por tu comportamiento, porque te levantas a orar temprano, porque haces penitencias y haces muchas indulgencias, todo lo que tengas que hacer para que Dios se ponga a tu favor, lo vas a transmitir con tu esposa, lo vas a transmitir con tus hijos, lo vas a transmitir con tu congregación. Y como tú concibas a Dios, lo vas a manifestar. Así que es súper importante renovar, transformar, reformar el entendimiento. Es poderoso, hermano. Igual de importante que es venir a Jesús, pues ya eres salvo, ya viniste a Jesús. Y ahora la vida, ¿cómo la vas a vivir? ¿Frustrada? ¿Enfermo? ¿Pobre? Algunos me dicen, ¡pobre! ¿Cómo, hermano? La enfermedad, Cristo nos redimió la maldición de la pobreza. La pobreza es una maldición. Y sé que la religiosidad se levanta rápido y dice, oiga, el hermano Ricardo, el Ministerio Impacto de Gracia, es un predicador de la prosperidad porque está diciendo que la pobreza es una maldición. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que soy un predicador de la pobreza? ¿A favor de la pobreza para que vivas en miseria? Oh, sí, bienaventurados los pobres. Ahí dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 5. Pero sigue diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya no van a ser pobres. Bienaventurados los ciegos, porque ya no van a estar ciegos. Ya llegó Jesucristo y les va a abrir los ojos también ahí. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos heredarán la tierra. Está diciendo, no podías, ahora puedes. No tenías, ahora tienes. Está diciendo, bienaventurados, más que felices, todos nosotros ahora que tenemos a Jesucristo, y tenemos que disfrutarlo, hermano. Y vamos para allá. Porque si no me quedo hablando y hablando y hablando, y la emoción que tengo y el fuego por seguirte compartiendo principios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Yo siempre les digo cuando les comparto estas series, ponme mucha atención, por favor, porque es una secuencia que te voy a estar dando bien bonita de esto. Y esto que te estoy dando ahorita, que te voy a dar, me ha dado la seguridad, me ha dado la confianza, me ha dado el coraje, el valor, la valentía, la certeza de aventarme a hacer lo que sea, porque Dios está conmigo. Y no solamente es un decir y memorizar versículos, hermano, es una certeza, es una seguridad, porque dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios estaba con él. No es estar convencido, hermano, no es que alguien te predique y te diga, sino estar plenamente convencido que Dios está contigo. Y si sabes que Dios está contigo, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y los versículos dicen, no sé cómo meterlo, Filipenses 4:13, y lo decimos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, hermano, ahí está hablando de finanzas, y es verdad, está hablando ahí, pero yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Biblia también dice, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Más que vencedor en todas las cosas. Y aún Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Todo lo que me sucede tiene un propósito. Todo. No dice que todo viene de Dios. Aún lo malo tiene un propósito. No dice que lo malo me lo pone Dios, sino que todo lo que el enemigo me quiera poner, si soy entendido, si tengo mi entendimiento
establecido en la palabra de Dios, aún todo lo que el enemigo me mande, Dios lo convierte para bien. Así es, pero no quiere decir que Dios me lo mande, sino que el enemigo me lo manda y Dios dice, está bien, pero si confías en mí, aún eso lo voy a convertir en victoria a tu favor. Y ahí es donde quiero que renueves el entendimiento. Comenzamos. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Busca estudiante, busca reformador en un diccionario ahí en tu casa para que veas qué significa ser soberano. No solamente me escuches, por favor, ¿ok? Desde los estudios del Ministerio Impacto de Gracia para el mundo entero, Ricardo y Doris Morfín, directores del Ministerio Impacto de Gracia, impactando al mundo con la palabra de gracia y santificación. Dios es soberano. 1 de Timoteo 6:15. Vamos a comenzar escuchando estos versículos, leyendo estos versículos, y te quiero decir algo. La enseñanza de la soberanía de Dios es uno de los peores venenos que se ha metido en la iglesia cristiana. Sutilmente se ha metido una enseñanza en la iglesia que tiene al pueblo de Dios pasivo, sentado. Y dicen, si Dios es soberano, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Y todo lo que pasa, pues sucede porque Dios lo permite. Y si no estuviera pasando, entonces Dios no lo hubiera permitido. Pero si está pasando es porque Dios lo permitió. Y esa mentalidad venenosa nos tiene a todos pasivos, a muchos pasivos. Y yo voy a tratar de quitarte esa mentalidad de la cabeza a través de muchos ejemplos y muchas historias que te voy a estar comentando. ¿Está bien? La soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Qué es ser soberano? Mira, 1 Timoteo 6:15. ¿Me vas a ayudar, Doris? Porque no sé cómo vamos a salir de todo esto. Y yo de repente digo, 10 horas, no hombre, ¿por qué tan poquito tiempo? Pero ni modo, así es la directora. Versículo 15, 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, con S mayúscula, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz accesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Que tenemos un Dios soberano. Soberano significa, yo anoté algunas cosas aquí de los diccionarios, porque me metí a investigar todo eso y espero que tú también lo hagas. Soberano, dice el diccionario, que soberano es alguien que se gobierna a sí mismo, sin estar sometido políticamente a otro, que tiene el máximo poder y autoridad. ¿Cuántos tenemos un Dios soberano? Mi Biblia aquí, donde te estoy leyendo, dice que no hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Existirán muchos dioses para las gentes? ¿O para los pueblos? ¿O aún para los reyes? Pero no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay nadie que le dé consejo. No hay nadie que lo instruya. No hay nadie que lo corrija. Él es el que habla y se hace. Ese es el Dios que yo tengo, hermano. Que no hay alguien más grande que Él. No hay quien le diga nada, porque Él todo lo puede. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso,
conoce el principio eterno y el fin eterno. Y si Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, ya sabe que lo voy a lograr. Por eso me dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y la buena obra que Él comenzó desde antes de la fundación del mundo, todavía nos dice, yo la voy a terminar, confía en mí, así soy yo. Es un Dios poderoso el que tenemos, soberano. Yo les decía que Estados Unidos es un país soberano. México es un país soberano. Bueno, yo quisiera que así fuera con México, que fuera soberano. Pero la verdad es que yo veo que de repente hay el país de Estados Unidos, que es uno de los más fuertes en este momento, toma decisiones en todo el mundo por los demás. Pero ¿quién le da instrucciones a Estados Unidos? O al gobierno de Estados Unidos. Nadie. Él es soberano y toma sus propias decisiones. Eso es ser soberano, que nadie lo manda, que nadie lo rige, sino que Él da las instrucciones. Y el Dios que tenemos tú y yo es soberano. Y mira, y se ha enseñado. Yo estoy de acuerdo en que Dios es soberano, que nadie lo instruye, que nadie lo corrige, que nadie le dice qué tiene que hacer y que nadie le dice estás mal en lo que estás haciendo. Es verdad, porque ese es nuestro Dios. Pero escúchame. Dios nos amó tanto a nosotros que aún siendo soberano, Él mismo se sujetó a la palabra que nos dio escrita. Él mismo se sujetó a pactos, a estatutos, a dispensaciones, a etapas, a tiempos. Y en la Biblia existen 8 pactos. Algunos dicen que son 7. Yo creo que son 8. También se los voy a explicar después si hay tiempo. Pero en cada pacto que Dios estableció, Él se sujetó de una forma. Y luego cambiamos de pacto y se sujeta a ese pacto. Cambiamos otro pacto y se sujeta a ese pacto. Dios se sujeta a cada pacto. ¿Por qué? Para saber cómo va a trabajar en cada pacto. Porque hay algunos que no han entendido que sí, Dios es soberano, pero nos amó tanto que Él mismo se sujetó a los pactos que estableció para que nosotros supiésemos cómo va a reaccionar, cómo va a trabajar en cada pacto establecido. Porque hay algunos que dicen, no, pues Dios sabe lo que hace. Y si esto pasa es que es la voluntad de Dios. Hermano, necesitamos entender cómo trabaja Dios en cada uno de los pactos. Salmo 89:34 dice, que sea lo que Dios quiera. Sí, que sea lo que Dios quiera. Tantas frases que utilizamos porque tienen la palabra Dios y entonces se supone que ya con eso valen, pero realmente no sabemos ni lo que decimos. Que sea lo que Dios quiera, lo que será, será. En inglés decían eso, lo que será, será. Y hay algunos cristianos hoy en día, hijos de Dios, que viven deprimidos y dicen que sea lo que Dios quiera. No saben lo que están diciendo y ya te pusiste en una situación de derrota. Sí. Lo que será, será. Y si estoy pasando esto, algunos hasta dicen, es la cruz que me tocó cargar. Estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Sí? Así me decía un pastor. No sé si sea su voluntad que yo haga, no sé si sea su voluntad. Qué tonterías, hermano. Sí. Yo conozco hermanos y casi hasta quiero mencionar los nombres de las hermanas y hermanos que conozco desde hace 20 años. Que les digo, vamos a hacer esto. Y me dicen, déjame orar a ver qué Dios me dice. ¿Cuántos conocen hermanitos que hablan eso? Pues déjame orar a ver qué Dios me dice. Mentiroso, ni siquiera oras. Son muletillas o salidas que damos con esas respuestas. Es que estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
Ay, es que estoy esperando a que Dios me hable. Y ya pasaron 20 años y siguen en el mismo lugar. Y ya andan hasta con bastón. Y les digo, ¿todavía no te habla Dios? ¿Qué sigues esperando? Y luego ya después sacan otras muletas que dicen, ay, es que el tiempo de Dios es perfecto y estoy esperando el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué cosas, hermano? Por favor, son las muletillas, son las cosas que te quiero quitar de la cabeza. Deja de estar en una actitud pasiva y cuando entendamos todo esto que te voy a estar compartiendo, quiero que te pongas en una actitud defensiva y ofensiva en el nombre de Jesús. Manos a la obra. Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Todo lo que toca la planta de tu pie será tuyo. Todo lo que toca la mano tuya será tuyo. Como diciéndole, manos a la obra, estoy contigo, vamos a darle. Pero estamos en una actitud pasiva, viendo, y vamos a la iglesia a sentarnos a ver qué Dios nos da. A ver si se mueve Dios. A ver si Dios tiene misericordia de que tan bonito canten. Ni cantamos, hermano. Levantamos las manos y pensamos que a ver si ahora sí Dios me ve para que tenga misericordia y me bendiga. Y lloramos en el altar pensando que entre más lágrimas tengamos, Dios va a decir, ay, ya lloró demasiado, ahora sí déjame le ayudo. ¿Qué mentalidad hemos formado en muchos nuevos convertidos? Pasen al altar para orar por ustedes y sus problemas se les acabará. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y estamos orando por los hermanos. ¡Ay, sentí la gloria de Dios! Y se van otra vez. Y a los 3 días vienen otra vez con el mismo problema, con la misma carga. Y al último van a decir, esto no sirve, me retiro, no funciona, me voy de la iglesia. Y acabamos de tener un cristiano abortado. Porque solamente vamos a ser sensacionalistas. Y nos basamos en emociones. Y Dios está contigo. Y lo vas a lograr. Y todos amén. Y pura sensación, hermano. Y al final llega una carga tan pesada que decimos, es que esto no funciona, no veo cambio en mi vida. ¿Y cómo van a tener cambios si piensan que nada más es ir a gritar, a sentarse, a decir amén y aplaudir y alabar? Y luego salen igual que como entraron. Lo único que va a tener la transformación es renovando el entendimiento, reformando el entendimiento con la palabra de Dios. Y luego hay un dicho también que lo quiero comentar porque decía un pastor muy conocido, decía, es que ni la hoja de un árbol se mueve o se cae si no es la voluntad de Dios. Y yo les digo, ¿dónde viene eso en la Biblia? Siempre me gusta decirles, no, eso no viene en la Biblia, ese viene en el libro de Don Quijote de la Mancha. No viene en la Biblia. Y tenemos frases como esas, ayúdate que Dios te ayudará. Que yo te ayudaré, ponen a Dios en primera persona. Sí, y luego al mazo dando y a Dios andando o algo así también estaba. ¿Cómo va ese, Doris? Dios orando y con el mazo dando. Doris sí se sabe todas esas. A Dios orando. Y con el mazo dando. ¿Sí? Eran todas las frases de mi abuela. Y todas esas muletillas las traemos de otro lugar y las cristianizamos. Sí. Ay, hermano. Y como eso vamos a ver muchas más. Salmo 89, 34. Ponme mucha atención a los versículos que te voy a estar dando. Salmo 89, 34 dice que cuando Dios habla se convierte en un pacto. Cada palabra que sale de la boca de Dios, Dios la cumple. Porque yo les dije en Hebreos capítulo 1, versículo 3,
que todo está sostenido por la palabra de su poder. Toda la creación está sostenida por la palabra de Dios. Si Dios viola su palabra, todo lo que existe dejaría de existir, explotara, porque todo el cosmos, el universo, la creación está sostenida por el poder de la palabra, por el poder que salió de sus labios. Y si Dios viola su palabra, nada de lo que existe existiría. ¿No te da seguridad que tenemos una palabra infalible? Y yo les digo, cuando Jesucristo se enfrentó con el diablo en el desierto, lo venció con la palabra. Escrito está. El Padre nos dio lo máximo que tiene. Lo máximo, si se puede decir que tenía, no, porque la tenemos ahora nosotros. Lo máximo de máximo que tiene es su palabra y nos la puso en nuestras manos. Y con el poder de su palabra tenemos victoria. Y tenemos que decir como Jesús nos enseñó cuando se enfrentó al enemigo. Escrito está. La victoria en contra del enemigo tiene que ser escrito está. Y a veces cuando el enemigo nos ataca no podemos decir escrito está porque no lo estudiamos. Porque no sabemos ni qué dice. No sabemos ni qué dice. Y entonces cuando el enemigo nos ataca y como somos cristianos decimos, ay, pues ha de ser la voluntad de Dios. Diciendo en total ignorancia, no conozco las escrituras. Así es. Y mira, compartí en una de las iglesias del sur algo bien tremendo y siempre se me acerca gente al final porque dicen, ¿y esto? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Pero llegó una persona muy sabia platicando conmigo y me decía, oiga, le quiero hacer unas preguntas referente a sus predicaciones. Oiga, ¿y esto? ¿Y pero esto? Y yo dije, pues esa es una hermana que está interesada en ver todo esto, ¿verdad? Y yo hasta gusto me estaba dando. Y luego me dice, es que a mí en la iglesia católica me enseñaron diferente. Y después dije yo, casi digo, Santa María, Madre de Dios. Casi respondo con eso, lo digo en broma. ¿Por qué? Porque se supone que ya tiene tantos años en la iglesia y luego me sale que trae las enseñanzas que le enseñaron en el otro lugar. No tengo nada en contra de los católicos, los amo, los bendigo, pero sí quiero que vengan al conocimiento de la faz de Jesucristo, ¿verdad? Pero ella viene y traía todo lo de aquel lado a este lado y lo cristianizó. Y luego al final, ¿qué me dice? Es que a mí me enseñaron todo esto en la iglesia católica. Y le dije, ¿y cuántos años tiene de estar aquí en Cristo? Pues muchos. Y como esta hermana y muchos más. Parece broma, pero iban a bautizar a muchas personas. Iban a bautizar a muchas personas ahí y ya les habían dado pues algunas clases del bautismo y del arrepentimiento y de las buenas obras, la conversión. Y cuando estaban a punto de bautizar a una señora ya grande también, era en un río y se acercó para tocar el agua nada más. Dice, voy a ver si el agua está helada. Y dice que se iba a tocar el agua y la sintió bien helada y dice, ¡ay, Ave María purísima, está bien helada! Y el pastor le dice, no la voy a bautizar. Y estamos remojando solamente a muchos convertidos, pero no del entendimiento. Sí han venido a Cristo Jesús porque lo reciben como Salvador y son salvos, pero ¿cómo van a disfrutar la vida en abundancia que Cristo nos dio si no renovamos el entendimiento? Te da risa, hermano, con lo que te digo y parece chiste, pero pregúntale a Doris que he llegado a iglesias y les he preguntado algunas cosas como les digo yo. ¿Cuántos reyes magos llegaron cuando Jesús nació? ¿Y la gente qué dice, Doris? 3. ¿Cómo que? Yo les voy a decir, ¡bravo! Y les digo, sí, 3. Y se ponen la cara bien contentillos, 3 porque le atinaron. Y les dije, ¿y cómo se llamaban los 3? Y la gente se atreve a decirme, Melchor, Gaspar y Baltasar. Así me dicen. ¿No, Doris?
católica, lo sé. ¿Sí? Imagínate la gente que viene de allá. Melchor, Gaspar y Baltasar, me dicen. Y yo les digo, les sigo la corriente. ¡Eso! ¿Y en qué venían? En un burro, en un camello y en un elefante. Así. Y yo casi más bien, en vez de verlos a ellos que tienen 4 o 5 años en el evangelio, volteo con el pastor y les digo, pues ¿qué les está enseñando? Y luego están los pastores sufriendo. ¿Por qué se me va la gente? ¿Por qué vienen y están con el fuego y luego se van? ¿A qué se debe que se va la gente? Se debe a que no les enseñan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace discípulos. No solamente convertidos, hace discípulos. Y los discípulos permanecen para siempre. ¡Auch! Es que lo que yo te decía, todas las cosas, hablando de la liturgia, no vienen en la Biblia. Toda la liturgia que tenemos en la iglesia no viene en la Biblia. Sí, está bien. Llegamos, oramos y luego cantamos y luego en medio la ofrenda y luego los testimonios y los cantitos de los hermanos y luego la predicación. ¿Por qué no puedes la predicación antes? ¿Por qué te sientas? ¿Por qué te paras? ¿Dónde es que aprendieron eso? En la iglesia católica. Yo lo aprendí exactamente igual, pero en la iglesia cristiana. Sí, en la iglesia católica. En la iglesia católica, no sé, digo, yo no me sé los rezos, pero hay algo muy gracioso que cuando el padre dice, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Y entonces vas a la iglesia cristiana y están los hermanos. ¿Quién vive? Y ahí está todo el mundo. Y a su nombre, y a sus hijos. O sea, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Pero ya los cristianizamos todo, lo hicimos cristiano. Pero no hay ninguna diferencia. O sea, no. Realmente solo lo traemos a otro lado y creemos que porque lo hacemos en el nombre del Dios verdadero, todo es válido. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos la costumbre de no faltar los domingos a la iglesia? Porque lo aprendimos en otro lado. No, lo aprendieron. Digo, yo lo aprendí en una sola iglesia donde estuve toda mi vida, pero lo aprendí como tal. Sí. Y entonces están los hermanos en la iglesia, un aplauso para Dios, y ahí estás aplaudiendo. Y el predicador no sabe qué decir, y amén y todo, sí, amén, no saben ni a qué, pero ahí están diciéndole amén. Y estaba viendo predicadores que de verdad cuando no saben qué decir, nada más dicen, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Dale un aplauso! ¡Aleluya! ¡Sí! ¿Quién vive? Puras muletillas que tenemos ahí y nada de palabra. Y estábamos viendo otros videos donde solamente el predicador está hasta gritando, ¡La gloria de Dios! ¡La gloria! Y se termina la reunión. Y pura emoción. Bueno, yo sé que esta ahora ha sido introducción. Espérate porque vamos a ir aterrizando algunas cosas. ¿Está bien? Y si alguna cosa está sucediendo en tu congregación o estás haciendo en tu congregación, por favor, danos la oportunidad de verificarlo con la palabra de Dios, hermano. Checarlo con la palabra de Dios. ¿Está bien? Porque te voy a estar enseñando y diciendo algunas cosas muy poderosas. Bueno, otra vez. Dios es soberano, nadie lo manda, nadie le rige, nadie lo gobierna. Ese es el Dios grande y poderoso que tenemos. No hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Pero Dios nos amó tanto a nosotros que se sujetó a pactos, estatutos, a su palabra, para que nosotros supiésemos cómo va a trabajar. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros no estamos en tinieblas, hermano. Tenemos la palabra que es luz. Y la palabra nos dice qué sigue. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Para dónde va a caminar Dios? Y algunos dicen, ¿cómo? Entonces podemos ver cada movimiento de Dios. Primera de Corintios 3 dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros.
Imagínate cuánto nos ama. El trabajo del Espíritu Santo es escudriñar aún lo profundo de Dios. Y luego viene y nos dice, mira, esto va a ser. Mira, Dios es así. Mira los secretos de Dios. Y nos descubre los secretos del Padre. Por eso en Gálatas 1, 14 al 16 dice Pablo, yo todo lo recibí por revelación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo toma lo del Padre y nos lo revela a nosotros. Aún lo profundo de Dios nos lo revela. Y nosotros no andamos en tinieblas como diciendo, ¿qué sigue mañana? ¿Qué va a suceder mañana? Los que andan en tinieblas andan desesperados hoy diciendo, es que hay guerras, hay terremotos, hay pestilencias, ahí viene el COVID. Y los que andan en tinieblas dicen, vamos a orar para que se vaya el COVID. Vamos a orar para que se vayan los terremotos. Vamos a orar para que se vaya la maldad. Mi Biblia dice que todo eso va a suceder. ¿No? Sí. Pero dice también que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que si todo eso va a suceder porque lo dice la palabra de Dios y yo estoy reprendiendo algo que ya está escrito, tal vez estoy peleando en contra de la palabra de Dios. Pero yo tengo la confianza y seguridad que en medio de esa turbulencia, que en medio de esas tinieblas, que en medio de esa enfermedad, Dios está conmigo y yo como hijo de Dios voy a resplandecer en medio de las tinieblas. Y voy a ser más que victorioso en medio de los leones, en medio del horno de fuego. Voy a salir victorioso en medio de todo eso, sabiendo que Dios está conmigo. Amén. Y Dios nos dio autoridad en el poder de la palabra de Dios, que es una serie completa que tenemos, y la palabra se hizo carne. Ahí hablo mucho de eso. Pero vamos a Marcos capítulo 6. Y se me fue la hora, Doris. Marcos capítulo 6. Versículo 4. Jesucristo es Dios. Jesucristo es soberano. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Verdad? En Marcos capítulo 6, versículo 4, mira lo que pasa. Dice, si Dios puede hacer todas las cosas, parece que aquí no le funcionó a Dios. Mira, Marcos 6, 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y te voy a enseñar que Dios no puede hacer lo que quiera. Dios no puede hacer lo que quiera. Porque esto se nos ha enseñado como la soberanía a la iglesia y nos dice que todo lo que pasa, pasa porque es la voluntad de Dios. Y yo quiero quitarte ese pensamiento y te quiero decir, Dios no puede hacer lo que quiera. Y aguas con todos los religiosos que me van a estar viendo ahorita, porque se me van a echar encima con eso que te estoy diciendo, pero va a ser muy liberador, muy libertador, y va a cargar una gran responsabilidad en nuestra espalda, en nuestros hombros, como hijos de Dios que tenemos control, dominio, poder y autoridad, porque Dios no puede hacer lo que quiera. Todavía no termino la frase porque es la introducción, ¿ok? Así que aguántame. Y si tienes dudas todavía de lo que estoy diciendo, pues ve siguiendo las series. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Jesucristo a cualquier lugar que iba, sanaba a los enfermos, resucitaba muertos. Y dice que era el corazón del Padre echar fuera demonios, sanar los enfermos, libertad a los cautivos. Pero ahí dice que no pudo. Repite conmigo, Jesús no pudo. Pues no, que Él puede hacer lo que sea. ¿Quién le impidió que no lo hiciera? Más bien, ¿quién le impidió que no pudiera? Se escucha más fuerte.
Él es Dios manifestado en carne y puede hacer lo que quiera, pero aquí alguien le impidió que no pudiera. No que no quería, sí quería, pero no pudo. Pues no que es Dios. No que Él hace lo que quiere. No me acaba de decir que es soberano. No que a Él nadie le dice qué no hacer y qué sí hacer. No que nadie le da un consejo a Él. Aquí dice que no pudo, no que no quiso. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, imagínate, Dios mismo asombrado o maravillado con los ojos abiertos porque no pudo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiere decir que la incredulidad pone una traba para que Dios no pueda hacer. Al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos, la tierra y la mar, se le pone una traba a través de la incredulidad. Entonces la incredulidad es la traba para que Dios no pueda hacer, no que no quiera, sino que no puede. ¿Ok? Y se me terminó la hora en esta introducción, pero hay cosas que Dios no puede hacer, que Dios quiere hacer, pero Dios no puede hacer. Y solamente las va a hacer si lo dejamos que las haga. Nos vemos la siguiente hora.